en sí la cena del Señor tiene por lo menos tres objetivos puntuales, ¿no? O por qué lo hacemos. Y eso, hermanos, nos hace recordar de que muchas veces hoy en día las personas están más pendientes en cómo se hacen o qué se hace y no la motivación por qué se hacen las cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿por qué trabajas en lo que trabajas? ¿Por qué haces lo que haces todos los días? ¿Por qué te detienes más tiempo en ciertos entretenimientos en tu vida? ¿Qué es lo que, por qué vienes a la iglesia? ¿Te has puesto a pensar? Y el por qué nos hace reflexionar y nos hace analizar la verdadera motivación. ¿Por qué estamos aquí? Yo me acuerdo hace algún tiempo atrás que escuché la historia de una maestra de escuela sabática que ella creía durante mucho tiempo que ella pues eh, hacía bien su trabajo como maestra de escuela sabática y ella vio crecer a muchos niñitos en la iglesia y crecían, dirigió cuna, infantes, primarios y llegó a tener a los intermediarios y a los menores y a muchos niños que crecieron y después de años ella se puso a investigar, ¿y qué será de María? ¿Y qué será de Juanito? ¿Qué será de Rosita? Y cuando investigó y vio en las redes sociales, porque ahora uno puede mirar las redes sociales, se dio cuenta con mucha tristeza que casi el 80% de sus niños de escuela sabática, de los que crecieron ahí en la iglesia todos los sábados, ya no estaban en la iglesia. Muchos de ellos ya no creían en Dios. Y se puso a pensar, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿No? Se puso a averiguar, se puso a llamar a muchos de sus alumnitos y se dio cuenta de que simplemente había compartido las historias, las cosas, pero nunca les había hecho pensar a sus niños por qué venían a la iglesia, por qué creían en lo que creían. ¿Por qué guardas el sábado? ¿Por qué crees en la Biblia? ¿Por qué crees que Jesús es el único camino para la salvación? ¿Por qué vives una vida diferente que los demás? ¿Por qué no tomas? ¿Por qué no tienes otros ídolos? ¿Por qué no adoras otras cosas? Y hoy en la escuela sabática hemos visto, ¿no?, que ídolos no solamente son las estatuas, las imágenes o las cosas de todos los tiempos que había. No, hoy en día los ídolos se han transformado en el amor al trabajo, en amor al dinero, en amor a la familia, en amor a muchas cosas buenas incluso. Cualquier cosa que esté por encima de prioridades en nuestra vida que Dios es un ídolo y somos idólatras, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Esa es una gran pregunta. ¿Por qué nosotros, hermanos, celebramos la cena del Señor? ¿Por qué lo hacemos? En primer lugar, hermanos, lo hacemos porque cuando celebramos la cena del Señor recordamos el momento de nuestra liberación. Porque eso hace rememorar la liberación del pueblo de Israel allí de Egipto. Egipto se transforma en una especie de símbolo del pecado, de la vida pasada, de la vida del camino en que estábamos antes de Dios. Egipto se convierte. Por eso muchas veces en la Biblia, muchas veces Dios les decía al pueblo de Israel: mira, cuando vengan dificultades, cuando vengan crisis, cuando vengan, nunca regresen a Egipto. Les van a atacar enemigos, nunca busquen apoyo de Egipto. Pero siempre había un grupo de políticos ahí en el pueblo de Israel que decían: busquemos el favor del faraón, busquemos al favor de Egipto, vayamos tras el apoyo del ejército de Egipto. Cuando les atacaban los asirios, cuando los atacaban los sirios, cuando los atacaban los babilonios, siempre había un grupo de personas en el pueblo de Israel que decían: busquemos el apoyo de Egipto, enviemos embajadores para... Pero el Señor no solamente estaba diciendo que no confíen en brazo humano o fortaleza humana o ejército humano, especialmente cuando hablaba de Egipto, está hablando de que nunca vuelvas a tu vida pasada. Nunca vuelvas a confiar en lo que antes confiabas. Y es que el Señor nos liberó de la esclavitud de Egipto.
¿Cómo andábamos, hermanos, antes de ser cristianos? Si tal vez yo quisiera preguntar a cada uno, ¿cómo es que conociste al Señor? Pues va a haber muchas historias, ¿verdad? Desde las más prácticas y simples, como la historia del hermano Anguiano, ¿no? Que me contó de que simplemente un día tocó su puerta un colportor, ¿no? Vendiendo un libro. Y entonces el hermano abrió la puerta y escuchó. Y él entonces le dijo, bueno, nos vemos el sábado en la iglesia. Y le dice, no, yo voy el domingo. ¿Cómo que usted va el domingo? Y ahí le dio el estudio bíblico ahí nomás el sábado. Y desde ese el estudio del sábado, el sábado estuvo ahí y nunca más dejó de venir el hermano Anguiano a la iglesia el sábado. Así de práctico, ¿verdad? Pero en muchos la experiencia de encontrarse con el Señor ha sido un poquito más larga, en la que el Señor nos ha no solamente seguido, sino perseguido en su misericordia y su justicia, ¿no? Me contaba una vez un hermano que el hermano Joel eh, le daba estudios bíblicos y él entonces fue a su casa y el hermano tocaba la puerta de su casa y a veces no querían abrir la puerta, dice, ¿no? Y a veces no abrían la puerta literalmente. Y hubo una vez que así otra vez el hermano fue a su casa a tocar la puerta y ellos a propósito se habían ido a otro lugar, ¿no? Supuestamente les iban a vender un carro. Una persona le dijo, síganme y yo voy a llevarles donde está el carro. Y cuando le empezaron a seguir y se dieron cuenta que les estaban sacando fuera de la ciudad y entonces empezaron a dudar y empezaron a sentir temor y se acordaron ese momento, mira, ahorita estamos en peligro y nosotros deberíamos estar allí con el hermano que fue a buscarnos ahí a dar estudio bíblico. En este momento debe estar tocando la puerta. Y en ese momento llamaron al hermano, mira, no pudimos, pero por favor ora por nosotros. Y a partir de ahí, los hermanos empezaron entonces a abrir su corazón a Dios. El Señor los salvó de la situación que estaban pasando y pudieron tener un encuentro con el Señor. Yo no sé cómo fue la experiencia tuya de cómo tú encontraste la palabra del Señor. El otro día conversé con una hermana Lisi que no sé si está escuchándonos, hermana Lisi, y ella me comentaba de que ella conoce al Señor a través de la televisión. Ella ha estado escuchando durante años TV, Esperanza TV, ¿no? Nuevo Tiempo, otros pastores, predicadores que van compartiendo la palabra. ¿Cómo ha sido la experiencia? Entonces la primera cosa de celebrar la cena del Señor, hermanos, es recordar cómo el Señor nos libertó, cómo nos sacó, el milagro que hizo de salvarnos de una vida de pecado, de esclavitud en Egipto, ¿no? Símbolo del pecado y la vida pasada. Pero también, hermanos, la cena del Señor tiene que ver con reconsagrar nuestras vidas al Señor. Renovar nuestro compromiso con el Señor. Un día sí le dijimos sí al Señor y nos bautizamos y entregamos nuestra vida a Cristo, pero a través de la vida en el polvo de este mundo, pues nos hemos manchado, ¿verdad? Los pies. Y no significa que cada vez que nosotros fracasamos o nos deprimimos o tenemos problemas o resbalamos en la fe, tenemos que volver a bautizarnos. No, para eso es la cena del Señor, para renovar nuestro compromiso con Él, ¿verdad? La cena del Señor no tiene que ver solamente con las formas, sino con las personas. Por eso cuando Jesús, hermanos, instauró la cena del Señor, estaban los 12, no estaban solo 11, no estaban solo los que estaban preparados o los que eran dignos, estaban todos, incluyendo Judas. Porque Judas no sabía que esa era la última oportunidad y la última vez que Jesús iba a hablar a su corazón. Y nosotros no sabemos, mis hermanos, cuándo en una última cena o cuándo será nuestra última cena, cuando el Señor nos esté hablando. Por eso siempre que hay cena del Señor, hermano, es una oportunidad. No para mirar, no para juzgar, no para ver quién se preparó, quién no se preparó, no, sino para mirarnos a nosotros mismos y decir, Señor,
Soy pecador, porque todos somos pecadores, ¿verdad? Y necesito renovar mi compromiso contigo. Necesito que limpies mi pecado. Necesito que laves mi maldad. Necesito empezar de nuevo una experiencia contigo, ¿verdad? Y la tercera cosa por la cual nosotros, hermanos, celebramos la cena del Señor y participamos de la cena del Señor es porque cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, anunciamos la venida de Cristo. Nos proyectamos a la segunda venida de Cristo. Nos proyectamos en aquel gran día cuando el Señor Jesús celebrará con su pueblo y los redimidos la gran cena del Cordero. Yo quiero invitarles, hermanos, a ver en sus Biblias en Juan capítulo 13. Solamente un detalle ahí importante que nosotros necesitamos tener. Antes de la fiesta de la Pascua, San Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús había tratado con sus discípulos ya más de 3 años. Y los escogió no porque eran los mejores, sino porque eran los que estaban más predispuestos a aprender, eran sinceros de corazón, no eran expertos, no eran teólogos, no eran escribas, no eran fariseos, no eran saduceos, no eran de ningún tipo de grupo especial que se podría decir que el Señor Jesús escogió de lo mejor. No, escogió gente pobre, sencilla, pero con un corazón abierto y dispuesto a seguir a Dios de corazón. Y lo que vio hasta el final fue de que incluso antes de la cena, y en muchas ocasiones, pero incluso antes de la cena, escuchó varias veces que ellos discutían. ¿Cuál era la causa por la que discutían? ¿Cuál era la causa por la cual los discípulos estaban debatiendo constantemente, ofendiéndose, mandándose indirectas, hablándose, enojándose? ¿Qué era lo que hacía que la relación entre ellos no fuese buena? ¿Cuál era? ¿Quién va a ser el mayor de todos? ¿Quién va a ser después de Jesús el que mande, el que dirija, el que dé la orden, el que dé la voz de mando, el líder? Así que Jesús los llamó y les dijo, pues bueno, miren, ¿qué estaban ustedes discutiendo? Y claro, cuando Jesús pregunta y cuando Dios pregunta, no es que no sabe lo que estaban haciendo, sino que pregunta muchas veces para hacernos pensar. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban discutiendo? La gente en el mundo busca ser el mayor. Pero si alguno quiere ser mayor aquí entre nosotros, será el servidor de todos, será el siervo de todos. El que quiera ser el primero será el siervo de todos. Y cuando él dijo eso, pues como que algo no cuadró, ¿no? Porque en todas las carreras, cuando uno sale de la escuela, de la universidad, tan pronto como empieza a trabajar, ¿qué es lo que busca la persona? Subir, 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 subir. Y hasta se ha hecho un estudio en el plano ministerial, laboral de los pastores, ¿no? De que si un pastor que está 15 años y no logró ser coordinador de área o de la conferencia o ministerial o departamental o presidente, ya no disfruta del ministerio. Porque por naturaleza nosotros como seres humanos lo que queremos siempre es escalar, subir, superarnos. Y yo pienso que no está mal, o piensa que eso está mal. ¿Está mal eso? No es malo, ¿verdad? Aspirar.
Pero si ese es mi objetivo en la vida, pero si eso es mi norte, pero si eso es mi propósito, ahí está lo malo, ¿verdad? Por eso aquí el texto bien clarito dice que Jesús, sabiendo que su hora había llegado, y más abajo dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. El saber, hermanos, quiénes realmente somos, nos hace unas personas felices. Hay un proverbio que leí estos días que decía, Señor, dame lo justo. No me des ni riqueza ni pobreza, ni riquezas para que después me olvide de ti y pobreza para que no robe. Dame lo justo, Señor. Y saben, hermanos, no es malo, no es malo la riqueza. Lo malo es cuando es nuestro objetivo en la vida. Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas y sabía de dónde había salido y sabía a dónde iba. Cuando nosotros, hermanos, no estamos seguros de quiénes realmente somos, entonces buscamos simplemente escalar, escalar, escalar. ¿Por qué? Porque el que está arriba, ¿a dónde más puede ir? Ya no, pues está arriba, ¿no? ¿A dónde más tiene que ir entonces? Hacia abajo. Pero el que está abajo, ¿a dónde mira para ir? Solo hacia arriba, solo hacia arriba. Dios, hermanos, estando arriba y siendo el Dios todopoderoso, miró hacia abajo para salvarnos. Pero hubo un ángel que su corazón se había desviado del Señor y había caído en el pecado. Y como cayó en el pecado, entonces, ¿qué buscaba? Subir, subir, subir. Por eso, nosotros, hermanos, tenemos que pedir al Señor un examen en nuestro corazón, ¿verdad? Señor, ¿qué es lo que busco en la vida? ¿Por qué lo hago? Tenemos que pedir al Señor que renueve nuestro corazón. Porque el que está, hermanos, en una comunión con el Señor, el que sabe, hermano, realmente que está en los brazos del Señor, el que sabe realmente que el Señor lo ha salvado, el que sabe que realmente el Señor es su salvador, su proveedor, su protector, entonces no es su prioridad, no es su objetivo escalar en la vida solamente. Lo que busca es mirar hacia abajo y salvar, levantar, ayudar. Por eso Jesús, sabiendo que del Padre venía y sabiendo que a Dios iba, Él no tenía ningún temor de hacer lo que hizo. Él se levantó, agarró la toalla, agarró el lavatorio y lavó los pies de sus discípulos para mostrarles la última lección para ellos. La grandeza de un verdadero cristiano, que es la humildad. No la humildad de pobreza, sino la humildad de corazón. La humildad de poder realmente amar con sinceridad a todos. Tanto así que incluso le dio la oportunidad de amar a Judas y darle la última invitación. Hay un libro que escribió un doctor León de León. Él en uno de sus capítulos dice, cada roto con su descosido, decía así, ¿no? Refiriéndose a que pues en la vida, cuando uno se casa, muchas veces un roto se casa con un descosido, ¿verdad? Haciendo ver de que todos, absolutamente todos, tenemos algún tipo de problema mental. Tenemos complejos, tenemos culpas, tenemos traumas. Y cuando dos se casan así,
pues ahí se cumple, ¿no? El roto con el descosido, pues a veces la rotura es más grande y el descosido más grande. Y muchas de las veces, eh, por esa razón es de que muchas parejas pues no tienen éxito en la vida, porque uno tiene ya su preconcepto, su prejuicio, su forma de ver la vida. Pero solamente cuando la pareja encuentra a Dios de verdad, ¿verdad? De corazón, y se aferran al Señor es cuando Dios va curándonos y restaurándonos. De igual manera, hermanos, todos los que hemos venido a la iglesia hemos venido rotos y descosidos por diferentes razones. Algunos han tenido padres que desde niñitos los han visto abrazar a su papá, abrazarse entre papá y mamá. Y qué bonito cuando un hijo ve a su papá y a su mamá, ¿verdad? Abrazarse, ¿no? Aunque saquen la lengua, guay, ¿no? Pero les gusta que su papá y su mamá se abracen y se demuestra de cariño y el papá le diga qué bonita que estás y la mamá le diga al papá, uy, qué simpático que estás, me vuelvo a casar contigo o esas cosas, ¿verdad? Y entonces los chiquitos gritan, guau, y hacen la bulla y todo eso. Pero hay familias en que los papás nunca se han dicho un te amo delante de sus hijos, porque simplemente pues no hay esa costumbre, ¿no? Y entonces esos muchachos, esos niños crecen un poquito más como duros. No son fáciles de saludar o de abrazar o de mostrar cariños o afecto. Pero Jesús sabía de dónde venía, sabía a dónde iba. Y Jesús por eso, hermanos, es el único que puede curar nuestras heridas. Y Jesús es el único que puede, hermanos, darnos esa capacidad de poder perdonarnos entre nosotros, soportarnos entre nosotros. Es el único que puede hacernos sentir y ver a través de un hermano que viene y dice, ¿podemos lavarnos los pies? Es Jesús quien te está diciendo, quiero lavarte los pies. Y es cuando, hermanos, tenemos la capacidad del Señor de sentir que Dios nos llama. Entonces, cada Santa Cena, cada cena del Señor podemos decir, Señor, no importa lo que haya pasado hasta aquí, yo quiero empezar una nueva vida contigo de verdad. ¿Por qué? Porque yo agradezco todo lo que hiciste por mí en la cruz. Yo quiero realmente renovar mi compromiso contigo. Yo no quiero más cargar con mis complejos, con mis culpas, con mis traumas. Yo quiero ser realmente feliz. Yo quiero realmente ser un cristiano feliz. Yo quiero ser un cristiano que no busco como lo hacían los discípulos, quién es el mayor, quién es el mejor, quién es el que tiene la razón, a quién le siguen todos, todo lo que yo diga tiene que hacerse. No. Dios, hermanos, quiere que en nuestro corazón haya un espíritu dispuesto para ayudar, para servir, para pasar por alto a veces ofensas, para perdonar a nuestros hermanos, hermanas, para perdonar a la esposa, al esposo, para perdonar al papá, a la mamá, porque así es el corazón de un cristiano, un corazón perdonador. Así que tenemos la oportunidad en esta mañana, pues hermanos, de renovar nuestro compromiso con Cristo. Lo interesante de toda la Santa Cena es, y eso es lo que más me admira de cómo era Cristo, es de que Él hizo el pacto de la Santa Cena con sus discípulos, sabiendo que después de unas horas lo iban a traicionar y lo iban a abandonar. ¿Y acaso Dios no sabe que muchas veces nosotros vamos a fallar en nuestra vida cristiana? ¿Sabe o no sabe? Pero a pesar de eso, Él te ofrece esta mañana y dice, yo quiero hacer un pacto contigo. Yo quiero renovar un pacto contigo. Yo sé que vas a fallar, yo sé que vas a fracasar, yo sé que eres humano, pecador, débil, pero a pesar de eso, yo te amo y quiero hacer un pacto este día contigo. La pregunta es, ¿estarás dispuesto, mi hermano, a aceptar la invitación del Señor, a renovar tu pacto con el Señor,
a nuevamente recibir la sangre de Cristo en tu vida, que te limpie de todo pecado, que te saque ese peso de pecado y de culpa que cargas y cargas. ¿No te gustaría vivir más liberado? ¿Cuántos hermanos quisiéramos decirle al Señor: sí, Señor, yo acepto tu invitación, yo quiero participar de esta mesa y de esta cena, yo quiero formar parte de tu reino cuando tú vengas? ¿Cuántos hermanos? Amén. Entonces vamos a hacer una oración, hermanos, en estos momentos. Allá en el comedor están ya preparados los lugares para casados, solo para mujeres, solo para hombres, en fin, para que podamos participar del rito de humildad primero, que es el lavamiento de los pies, ¿verdad? Y luego vendremos pues todos a participar del pan y del vino, ¿sí? Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, Señor, te damos gracias porque un día tú llegaste a nuestra vida. No porque seamos mejores, Señor, sino porque en tu misericordia, tu amor nos alcanzó. Y nuestro corazón estuvo dispuesto a escuchar tu voz. Pero también, Señor, queremos en esta mañana renovar nuestro compromiso contigo. Queremos, Señor, hacer un nuevo pacto contigo. Que tú limpies nuestros pasados, nuestros pecados. Que tú limpies, Señor, ese día vergonzoso, ese día triste para nuestra vida cristiana, porque queremos realmente servirte. Pero también, Señor, queremos, Señor, que tú pongas en nuestro corazón ese sueño hermoso de un día participar de la cena del Cordero, cuando todos los redimidos estén delante de la gran mesa. Señor, acompáñanos y bendícenos y que todos podamos participar, Señor. No sabemos si será la última vez que tú nos estés invitando. Pero como dice tu palabra, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis el corazón. Señor, queremos escuchar tu voz. Te lo pedimos y te lo rogamos todo esto en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.